Efesios capítulo 2 y versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. No te tienes que sentir como un extranjero. Eres miembro de la familia de Dios. Si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, tienes un Padre en el cielo que te ama y que eres miembro. Él es tu Padre, tú eres hijo de Él. Ven con confianza al Señor pidiéndole como si fueras parte de la familia, como si fueras de la familia, porque si lo eres miembro de la familia de Dios. Eso te debe dar confianza para creer que Dios está contigo, no está en contra de ti, está listo para contestar tus peticiones, para darte éxito en cualquier cosa que estás sufriendo. Levantas tu fe para creer que todo lo que tú pides en el nombre de Jesús creyendo, lo recibiréis. Para el 2015, Club de Oraciones, Pastor Rani Saldaña, Dios le bendiga.